Nos llegó el corte comercial como guillotina, mi querido Iván del Ángel. Simplemente regresamos contigo al aeropuerto capitalino para algo que tengas que agregar después de que presentamos las declaraciones de Jürgen Damm, de Molina y también de Osvaldo Alanís, un apresurado Osvaldo Alanís. Adelante. Así es, Ciro, solamente apuntar que muy probablemente, o bien es casi un hecho, que en el transcurso de esta tarde o noche estarán llegando a esta ciudad tanto Guillermo Ochoa como Miguel Layún, además también de muy probablemente el Chicharito Hernández, para presentarse, como bien decía mi compañero Joel Morales, mañana ya para el entrenamiento de la selección mexicana, ya a unos muy pocos días del primer partido de preparación en este cierre antes del Mundial. Gracias, Iván del Ángel. Un saludo al aeropuerto capitalino. Marco Fabián, junto con Carlos Salcedo, campeones de la Pokal. Su equipo, el Eintracht Frankfurt, derrotó al Bayern Múnich el fin de semana. Tato Noriega habló con Marco Fabián y esto es algo de lo que le dijo. Ellos saben que México no va a ser fácil. Sabemos que es un equipo grande, pero como te lo digo, ahí está el mayor ejemplo, ¿no? Y como dices, muchos de los jugadores de la selección de Alemania están jugando en Bayern. Saben que Salcedo jugó ahí, que yo me tocó jugar ahora, no me tocó jugar la final, pero me tocó jugar contra ellos hace un poco en la liga, y bueno, que han estudiado muy bien a los mexicanos y obviamente saben que no será fácil. Por ahí te cuento rapidísimo una anécdota. Ayer Thomas Müller se enojó al final del partido porque se perdió, por algo así, y por ahí caliente las circunstancias, dijo que bueno, que nos veíamos en el Mundial. Entonces creo que ya ahí como que saben que no será fácil y van a estar precavidos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que estar a lo nuestro y a tratar de dar lo mejor. O sea, Marco Fabián en entrevista con Tato Noriega. Qué bien le hizo a Marco irse a Europa, ¿no? Claro. Del Marco que se metió en rollo y medio en Guadalajara, creo que maduró muchísimo y ojalá esa maduración culmine con un llamado a la Copa del Mundo y se quede en la lista 23, y yo creo que se va a quedar. Bueno, es que sería mayúscula la injusticia si no llega a estar entre los 23. Sí, ahora también él ya anda cerca de los 30 años, o sea, ya tiene que entender que la carrera es muy corta, que se va rápido y que si no la aprovecha, después se puede arrepentir de lo que dejó de hacer. Salcedo, en cambio, un chico de 24 años, que ya todo lo que aquí ganó en Chivas también algunas cosas, pero esto, lo que el Eintracht hizo en este partido, Mario, que tú estuviste viéndolo más a detalle, el Eintracht demostró que un equipo considerado más débil que el otro tiene sus armas y puede utilizarlas en su contra. Habían goleado hace no mucho. Sí, claro. Les pasaron por encima hace no mucho el Bayern. Y otra cosa, Niko Kovac, el técnico, va a ser el técnico del Bayern Múnich. Sí. Y aún sabiéndolo ya y estando aceptado el compromiso, dice, pues si hoy tengo que jugar contra el Bayern, que luego voy a dirigir en una semana, pues va. Ciro le preguntó a Marco eso el otro día, lo raro que se siente que tu técnico ya está con él de enfrente, ¿no? Sí. Pues dos jugadores que ya tumbaron a un gigante alemán, Mario, como para considerarlos, ¿no? Ahora que vas contra otro gigante alemán, contra el campeón del mundo. No, yo te digo que hay formas, siempre hay maneras, hay formas. Lo hemos platicado en las mesas. México es posible que le haga partido a Alemania, lo es, lo he visto, lo he vivido, conozco a los mexicanos y yo espero que se haga, en verdad. ¿Tú no ves el escenario catastrofista de que vamos a ser pasados por encima? No, por supuesto que no. Te digo que conozco a Alemania, me he enfrentado en Copas del Mundo contra Alemania y conozco a los mexicanos, así es que les podemos hacer partido. Yo se lo preguntaba a un conosorio. Ahí es mi duda, esa es mi más grande duda. Imagínate. Es que no hay otro remedio. Yo creo que Juan Carlos va a tener todo analizado, le va a decir a cada jugador cuál es su función y la clave es que lo puedan plasmar, que la presión no les gane. Yo le preguntaba hace unos días a Rafa lo que puede beneficiar, que no es lo mismo enfrentar al campeón del mundo para eliminación o para el debut de un mundial. Y dice, sí, es otro tipo de presión, tampoco es como que o les ganas o estás fuera del mundial. Y creo que esa parte nos puede ayudar en lo mental, ¿eh? Y algo bien importante, John, que dices, el profesor Osorio les debe de ayudar y decirles su función, pero también les tiene que decir el cómo. Sí. El cómo es muy importante y en el transcurso de esos partidos nunca he visto que trabajen el cómo. Sí. Ese es el problema que he visto del profesor. Aunque Osorio es muy estudioso, Mario. No, pues sí, te estudia, tú lo puedes entender, saber de pe a pa, pero si a tus jugadores no le dices cómo hacerlo, eso sí, hermano,
A mí me pueden poner a alguien muy estudioso, alguien que analice de pe a pa, que hasta se pase en el análisis, pero si a la hora de la puesta en escena pasa lo que pasa, pues ahí entonces, que me perdonen, pues no sirvió. ¿De qué demonios sirvió todo lo anterior, no? Porque luego estas alquimias futboleras nos llevan a poner contra Alemania a Alanís de lateral izquierdo, a dejar a Carlos Vela en la banca, y entonces esos errores te pasan una factura de 4 goles, pesadísima e irremontable. Lo que dice Mario, hace muchos años empecé en esto y en la radio don Clemente Serna, un pionero de la radio en México, me dijo, joven, una cosa es saber y otra cosa es saberlo decir. Entonces también es muy importante lo que el técnico tiene en mente y lo que quiere. La puesta en escena, eso es lo más importante. Yo sí creo, hablaron con varios jugadores que lo hace muy claro Osorio. Yo tengo muchas dudas por la puesta en escena. También hay un dicho que siempre, que me encantó, que me enseñaron hace mucho, no confundas la actividad con los hechos. Correcto. Puedes pararte a las 7 de la mañana y llegar de trabajar a la medianoche y no lograste nada. Es decir, puedes hacer muchas cosas, pero la actividad es culminar con hechos. Para que Mario nos responda, el pico más alto que ha alcanzado la selección mexicana, no sé si piensen igual, es el partido contra Bélgica, ¿no? El pico más alto que hemos tocado. Y el pico más bajo es contra Chile, 7-0. Uno en competencia, uno amistoso. Uno amistoso. ¿Qué tan cerca está esta selección de alcanzar cualquiera de los dos picos, Mario? Dificilísimo saberlo. A ver. Dificilísimo saberlo porque ahorita, mencionando nada más el partido de ayer. Ayer entró Reina de volante defensivo y nunca le dijeron cómo. Se encimaba con uno, se encimaba con los otros y después me puse a ver, después jugó con 3, después jugó con 5, no les dijeron el cómo. Eso es la parte importante, la zona de trabajo, cómo tienes que transmitirle a tu jugador. Por eso te digo, tengo la confianza de que México le puede hacer partido. ¿Cuál es el punto más alto para mí contra Uruguay? Uruguay. Un medio tiempo que fue brillante y lo peor que he visto es contra Chile, pero lo peor de mi vida. De mi vida. Exacto, sí, de la historia del fútbol mexicano. De mi vida. Pues sí, vamos contra Portugal tenemos otros 20 y tantos días para seguir hablando de este partido. Vamos a entrar en otros temas de más actualidad. Cruz Azul acaba de hacer oficial la contratación de Pablo Aguilar. Ya se une a Iván Marcone, a Lichnowsky, Alvarado, Caraglio y Elías Hernández. 6 refuerzos hasta el momento para el equipo de Cruz Azul. Más o menos. Con la llegada de Ricardo Peláez. Lleva $30 millones gastados. Sí. Yo sé que Ricardo, una de las grandes asignaturas es romper con esa inercia que venía presentándose en Cruz Azul. Hasta el final llegaban. Pero cuando en 7 de los últimos 8 torneos no has clasificado a fase final, te estás mal acostumbrando a algo. Y hay un nuevo grupo de jugadores que traerá algo que pueda romper con esa inercia negativa. Primero, buenos jugadores, después te deben a ti el favor de la llegada si me lo compras, te deben ahí el compromiso, te lo debe a ti. Pablo Aguilar, por ejemplo, vienes a Cruz Azul, debe de venir agradecidísimo que viene a un equipo, un gran equipo. Caraglio, yo creo que debe de abrazarlo y besarlo a los dos, a Caixinha y a Peláez. Debe de abrazarlos y a Huerta también, lo abraza. Porque la alegría es así. A mí me lo quitaron. Uno está contento y alegre, abraza a todo el mundo. Nada más porque sí. Y bueno, y la gran institución que es Cruz Azul. También, Mario, bien importante que por lo menos ahora están armando el equipo a tiempo. Pues normalmente ya se van a cerrar los registros y llegaba un brasileño de quién sabe dónde, que venía de la segunda división. Uy, varios de esos. Una cosa que prevé con Roberto Alvarado es lo de la regla 2011. Ajá, claro. No estaban previendo muchos equipos eso. Eso es muy importante. La regla 2011, porque a Peláez le pasó un incidente cuando la Volpe quiso meter a Gerson Torres, no estaba registrado en primera división. Y lo quería meter en un partido. Y lo de los 12 extranjeros que también cambia. Pasa que hay muchos cambios para el próximo torneo que no han anunciado de manera oficial, ¿no? Como la misma certificación de los equipos. 12 extranjeros. Sí, ya no puede Tigres comprar 35 y prestar a 20. Correcto. Ya nada más 12. Ya nada más. Bueno, qué ganga. A ver, ¿cuántos tuvo Chiapas? No, Veracruz en su momento, Ciro. Por favor, nos hacen con 12. Llegó a tener 36 en la plantilla, me dijo el otro día Mario Trejo, el Veracruz. Se encontró con una plantilla de 36, 37 jugadores. Imagínate nada más eso. Bueno, a ver, tenemos pendientes todavía 2 enlaces. Vamos a ir hasta España con Manu Martín, que ya nos escucha. Antes les presentamos la lista de 23 dados a conocer hoy por Julen Lopetegui. Siempre se habla de los ausentes cuando esto ocurre, ¿no? Y el principal ausente, que a mí no me extraña tanto, es Álvaro Morata. Morata estaba en el Real Madrid, se fue del Madrid al Chelsea buscando tener más minutos para no perderse el Mundial. Entonces, ni minutos ni Mundial, una pena lo de Morata. Lleva a Diego Costa, a Rodri y también a Lucas Vázquez adelante. Bueno, Iago Aspas también para el eje de ataque. Un mediocampo envidiable, el de la selección de España. Encuentra un equipo muy rematado, muy compacto. Hoy lo comentábamos más temprano por la mañana. Manu, te saludo con mucho gusto.
¿qué es lo que más te gustó de esta lista de 23? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues además de lo que tú ya has comentado, llama la atención varias cosas. 12 nuevos jugadores con respecto a la última lista de Vicente del Bosque para la Eurocopa de hace 2 años. Se mantienen solo 7 de los que ganaron en 2010 el Mundial. Digo solo, pero me parece un número importante, después de que hayan pasado 8 años y se mantengan todavía esos 7 jugadores. Y es una lista tan renovada como quería el propio Julen Lopetegui, pensando sobre todo en esos jugadores jóvenes que él conocía y que quería ir dando paso en la selección. Entra Odriozola, que también es una de las sorpresas, junto con Monreal en defensa. También entra Azpilicueta, que junto con Nacho son los 2 hombres comodín de este equipo, y llama la atención que haya 8 defensas, 6 centrocampistas y 6 delanteros, si podemos considerar delanteros a Lucas Vázquez, a Silva y a Asensio, y a Isco, por supuesto. Esto me hace sospechar algo, y es porque es una cosa que he hablado con Julen Lopetegui en alguna ocasión y él también ha mostrado en alguna ocasión, y es que la tendencia que hay ahora en el fútbol en Europa de jugar con 5 defensas o con 3 centrales y 2 carrileros largos, España la ha probado en muy contadas ocasiones, pero quizá el hecho de que haya tantos defensas y haya caído un delantero venga provocado porque en algún momento Julen Lopetegui quiere hacer algo que no hacían ni Luis Aragonés ni Del Bosque. Se sabía cómo jugaba España y era muy difícil que sorprendieran. A lo mejor en algún partido tiene que sorprender. Más o menos eso es lo que deja la lista, con la polémica menor, porque se entiende perfectamente por qué no está Morata, aunque se habla mucho de la ausencia de Morata. Sí, esa era la pregunta justamente, ¿por qué lo de Morata? Porque, bueno, Aspas, Costa finalmente se logran meter a la lista, y Rodrigo también, que hizo un gran partido en de los últimos encuentros que tuvo España, pero ¿por qué fuera Morata? Mira, Héctor, es muy fácil. Hay 2 razones principales. La de más peso es que no estaba jugando en el Chelsea, que estaba en los últimos meses, después de la lesión que tuvo en la espalda en el invierno, entre diciembre y enero, se había quedado muy relegado, y a pesar de que cada vez que salía, pues marcaba goles, pero no estaba jugando, no estaba en su mejor momento de forma, ya había faltado a las últimas convocatorias. Pero hay otra razón que no pesa tanto, pero es importante, y es la vuelta de Diego Costa. Yo no confiaba, en primer lugar, que Diego Costa fuera a alcanzar la forma que ha alcanzado en el Atlético de Madrid en apenas 5 meses, porque es lo que lleva. Recordemos que estuvo parado, a pesar de estar fichado por el Atlético de Madrid, claro, porque no se podía inscribir jugadores del lado del equipo rojiblanco. Y finalmente, a pesar de que sigo pensando que Diego Costa no es un jugador que se adapte al juego tipo de la selección española, ya sea con Lopetegui o con Del Bosque, sí es cierto que es un jugador que está en un buen estado de forma y que puede resultar muy decisivo en algunos partidos que se atasquen. Más allá de los títulos, Manu, pasando a otro tema, este fin de semana se despidieron Iniesta del Barcelona, Fernando Torres del Atlético de Madrid. Hay un gran simbolismo muy poderoso en ambos actos que fueron de altísimo voltaje en los respectivos equipos. ¿Hacia dónde nos puedes llevar en este análisis, en esta reflexión de estas 2 grandes figuras? Pues que se van los 2 que marcaron los 2 goles más importantes de la historia del fútbol español, porque siempre hablamos del de Iniesta en 2010 en Johannesburgo, pero a veces se nos olvida el de 2008 en Viena frente a Alemania en aquella final, donde Fernando Torres, por cierto, que ayer marcó los 2 goles del Atlético de Madrid en su último partido, y uno fue idéntico a aquel que le marcó a Alemania en Viena en 2008. Se van símbolos del fútbol español, de manera distinta, símbolos, porque Iniesta, además de ser símbolo del fútbol español, es un símbolo absoluto de la época dorada del Fútbol Club Barcelona, y Fernando Torres, que es un símbolo del Atlético de Madrid, pero en menor medida, porque se marchó al Liverpool, porque estuvo en Milán, porque estuvo en Londres en el Chelsea, y porque no ha terminado la temporada siendo un titular como lo puede ser Iniesta. A pesar de ello, y a pesar de que el Barcelona le ha dado un homenaje mayor y mucho más institucional a Iniesta, ayer en el Wanda Metropolitano pudimos disfrutar de eso, de la emoción, de las lágrimas, de los lloros, de la sensación de que se marcha uno de los grandes del Atlético de Madrid, igual que en el Fútbol Club Barcelona. Para el resto de la humanidad, de los seguidores del fútbol de la tierra, saben que es una auténtica leyenda mundial Andrés Iniesta, que se marchaba en el día de ayer. Pero yo me quedo con eso, que se marchan los 2 goleadores de los 2 momentos más importantes del fútbol español, porque sí, en 2012 se ganó también una Eurocopa, se ganó a Italia por un 4-1, pero ya España había empezado a acostumbrarse a ganar. En aquel momento pocos pensábamos que España fuera capaz de ganar aquella Eurocopa, y mucho menos pensar que luego ganaría un Mundial. Manu, John, rapidísimo nomás, se ha hablado del niño Torres, que si lo querían aquí en el fútbol mexicano, el MLS, ¿sabemos qué va a hacer Torres?
No sabemos, pero aunque yo pensaba que lo tenía más claro con la MLS, ayer me decían que lo tiene muy cerca de China. Aún no ha anunciado nada, pero se habla de China para la próxima temporada. Lo que está claro es que no va a jugar en Europa y que se va a marchar lejos, muy lejos. Hay versiones, por último, Manu, que colocan a Antonio Mohamed como nuevo entrenador del Celta de Vigo. ¿Lo ves probable? Absolutamente. Hoy ha estado reunido con la directiva, le han hecho viajar y cuando ya te hacen viajar, a pesar de que había otros candidatos, incluso candidatos muy conocidos en México, conocidos en España, todo apunta a que mañana se podría anunciar como nuevo técnico del Celta si no se tuercen las cosas. Insisto, hoy ha habido ya reunión, el presidente del Celta, que se llama José Mourinho, que no se os olvide cada vez que hablemos del turco Mohamed, no tiene nada que ver con el entrenador del United, ha estado reunido con él y parece que el acuerdo, según cuentan los compañeros desde Vigo, el acuerdo puede estar más cerca de anunciarse que de otra cosa. Gracias, Manu, siempre un gusto, un abrazo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Escuchaba valoraciones de lo que ha sido Iniesta para la selección de España y decían algunos periodistas españoles, es que España nunca ha tenido un jugador que defina una época. O sea, en Brasil tienes el Brasil de Pelé, tienes la Holanda de Cruyff, tienes la selección de Argentina de Maradona. Quien más se acerca a imprimirle un sello a una época de la selección de España es justamente Andrés Iniesta, de ese tamaño. Y todavía tiene un último recital que entregarnos en el Mundial. Dice que el símbolo del Barcelona, el símbolo del Atlético de Madrid, Iniesta es el símbolo del fútbol, el fútbol mundial. De la esencia futbolística es este hombre. Velocidad mental, inteligencia para saber decidir cuál es la jugada mejor, humildad, equilibrio mental, emocional, tiene todo. Y nunca nada malo de él, ¿no? Nada. Siempre ha sido perfecta su carrera. Espectacular, sí. Tal vez mucha gente obviamente lo pondríamos todos en el top 3, ¿no? Pero de todos los futbolistas españoles de todas las épocas, yo sí lo pongo como número 1, incluso por encima de Xavi, de Raúl, de Butragueño, de los que he visto jugar. Sí lo pongo el número 1. Y tiene todavía, insisto, un último recital en el Mundial porque España yo sí creo que tiene la calidad para poder pensar en ser campeón del mundo. Pero antes del Mundial nos falta la final de la Liga de Campeones de Europa de la Champions y me da mucho gusto saludar en Kiev a Caro Guillén. Caro, que ya estás en la capital ucraniana para este partidazo que queda entre el Real Madrid y el conjunto del Liverpool. ¿Cómo lo palpita? Todavía casi una semana de que se lleve a cabo este partido. Kiev, un saludo. Un saludo, Ciro, y a toda la mesa allí en Radio Fórmula. Bueno, por ahora todavía no se siente de verdad ambiente de Champions League. De hecho, el centro está completamente trancado porque siguen los arreglos para lo que va a ser la zona de los fans y se ven pancartas, afiches, pero todavía no se siente ese ambiente de que en 5 días se va a jugar una final tan importante y que esta ciudad, la capital de Ucrania, la más grande de este país, va a ver por primera vez coronado un campeón de Champions. Será el Liverpool o será el Real Madrid, lo que el destino y el buen fútbol quieran. Pero está lindo Kiev, esta ciudad es muy verde, hay jardines botánicos, hay pulmones por toda la ciudad, se puede caminar de costa a costa, digamos, bajo la sombra de los árboles sin que te toque un rayo de sol, es decir, hay tanto verde y me impresiona lo turística que es. O sea, hay 7 maravillas en este país, digamos monumentos históricos. Ahora estoy, por ejemplo, en la Plaza de la Independencia, donde la gente se reúne. Hoy en día es paz aquí, pero suele ser un lugar de protesta importante, ¿no? Y meternos en esos temas sería demasiado ir allá, pero estoy segura que en este país donde el deporte número 1 es el fútbol, se va a vivir un ambientazo de verdad de cara a esta final. Despedimos al público de Radio Fórmula, seguimos un instante más en televisión. Encuentro, Caro, una nota que Kiev se va a blindar para la final con 12,000 agentes. ¿En ese aspecto se empieza a respirar algo de esa seguridad, de cómo va a quedar blindada la ciudad hacia el próximo sábado? Pues te digo que no, yo todavía no he visto ningún efectivo de seguridad, no he visto policías, pero esa es la información y tiene que ser así porque esto es el este de Europa, porque sabemos cómo está el mundo. Lo único que está blindado es el centro, es ese área de donde van a estar la afición de Liverpool, la afición del Real Madrid, cómo se está montando toda la infraestructura para recibir a tantos aficionados y lo que se siente es la especulación, los precios ridículos que hay para poder hospedarse, no hay capacidad hotelera ya
ya hay gente que está ofreciendo sus casas, sus camas, los sofás para quedarse y sobre todo lo que son los precios excesivos para poder viajar para acá. Hoy en Anfield, que fue donde se sintió más el ambiente de Champions porque fue el día de medios del Liverpool, allí se estaban ofreciendo los últimos tickets en avión directo de Liverpool para acá, alrededor de 1.200 euros para poder viajar, y en ese sentido allí es donde se siente la Champions. Mañana se va a sentir en Valdebebas y esperemos que a partir del jueves en adelante realmente se sienta esa seguridad, que es cuando van a llegar los equipos el día viernes, un día antes, justo para que se encienda definitivamente el ambiente. Por supuesto, Caro, si la UEFA se lo puso difícil a las aficiones de los equipos finalistas en Cardiff, ahora Ucrania, Kiev, representa otras dificultades. Muchas gracias, te enviamos un saludo a este que es el primero de varios enlaces que tendremos en ESPN Radio Fórmula rumbo a la final de la Champions. Y por último, para este minuto final, ¿qué me dicen de las palabras de Enrique Bonilla en relación al caso Chivas? Pues él dice que no puede hacer ninguna venta en el draft, solamente puede, es decir, ventas de ellos hacia otros equipos sí. Así lo dijo. En el caso específico de Chivas, hay un adeudo registrado en controversias y mientras no lo cubran, solo podrá hacer transferencias a otros clubes, pero ellos no podrán adquirir a nadie. Ese caso no siempre se ha aplicado, porque la deuda de Chivas tiene más de un año y en los drafts anteriores pudo hacer todas las operaciones que quiso. Están tratando de poner más orden y la unión de los jugadores, por lo menos aquí la unión de Chivas, de sus jugadores, estaba dando fruto, que antes no los pelaban, ¿no? Sí, bueno, ahora hay un problemita ahí porque aparentemente los líderes de este movimiento de futbolistas son asalariados de la federación. Entonces, al ser asalariados ya no representan plenamente a los futbolistas, hay un problemita ahí. Hoy llama la atención porque ocurre. Esto tuvo que ser así siempre con otros quizás que debían a sus equipos.